Saludos a todas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares o ahí donde usted se encuentre. Estamos como todos los jueves aquí en la frecuencia de Canal 1 a partir de las 8 de la noche, recordándoles que el programa se repite los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7, pero que también, 7 de la noche, pero también nos pueden seguir en la aplicación TD Max. Ahí el programa se puede ver en todo el mundo, igual en las redes sociales de Canal 1 y de este servidor. Hoy abordamos en la primera parte del programa el tema de las etiquetas. Yo diría que es muy fácil etiquetar a las personas sin saber que tarde o temprano esa etiqueta que le ponemos a alguien va a tener una consecuencia. Recientemente se estrenó en nuestro país una obra de teatro titulada Etiquetas, con un guión genialmente estructurado que nos muestra el daño de etiquetar, pero así es nuestra sociedad. Definitivamente de eso vamos a hablar y vamos a hablar precisamente con los protagonistas de esa obra de teatro. Tengo el gusto de presentarles en primer término a Lucía Cortés. Ella es actriz, periodista, fotógrafa, terapeuta, escritora en el género teatral. Es ya la 8ª obra que ha escrito. Lucía, bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, de verdad que es un placer estar aquí con vos, sobre todo platicando, hablando sobre esta obra de teatro que, bueno, tanta gratificación nos ha traído al grupo de trabajo. Definitivamente, pero que es una persona sumamente polifacética usted, Lucía, ¿verdad? ¿Qué no ha hecho usted? Es de muchísimas cosas. Pero eso está muy bien porque todo lo que hace yo sé que lo disfruta. Sí, así es, y además a través de la comunicación, que es como el eje central, es el eje central. Todo eso alimenta la producción artística. Completamente de acuerdo, y con nosotros está también, hablando de artistas, con otro artista. Rush Álvarez es cantante y recientemente descubrí su faceta de actor. Rush, primero felicitarlo, yo no sabía que tenía esa cualidad de actor muy bueno y la obra realmente usted la personifica de manera excelente. Gracias, Marcelo, también un enorme placer, saludo a toda tu gente, a todos los televidentes. Un placer compartir aquí un ratito y gracias pues por esas palabras. Sí, efectivamente pues pasé muchos años cantando, sigo cantando, entonces más gente me conoce por la parte del canto, de la cantada, sí. Pero sí, el teatro también tengo bastantes años. Ajá. Solo que no entramos al principio mucho como en medio, sino en ese crecimiento, en ese proceso. Algo que también aprendí a amar y a meterme, a disfrutar muchísimo. Y en etiquetas, pues también me identifico y es una cosa que vivo y con todo el alma. Con todo el alma en el... Es que en todo hay que dejar el alma. Lucía, yo te decía que eres una persona de muchas facetas. Yo te conocí desde que eras fotógrafa. El arte va en tus venas. ¿Cuándo comenzaste a escribir obras? Bueno, fue en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, donde trabajé mucho tiempo. Y una forma de porque también fue relacionista público. Ajá, sí, sí. En ese momento quería comunicar cosas diferentes y yo siempre vi en el arte en general una forma de comunicar un mensaje, a veces tradicional, convertirlo en arte, llega más, transforma más a la gente. Entonces ahí empecé con una adaptación del libro La Vaca. Ah, sí, muy conocido. Lo convertí en una obra costumbrista y lo montamos ahí en Fuerza y Luz y precisamente el tema era el cambio. Esa fue tu primera obra. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos años de actuar? De actuar pueden ser como 15 años. 15 años. 15 años. El gusanillo de la actuación lo traigo desde el colegio, porque en el colegio actuaba. También escribía obras, pero era un poco más informal. Claro. Pero sí, en general, la actuación, el arte, la verdad que es el arte, Marcelo, lo que me invade esencialmente, porque sí, también pinto y das talleres con pintura. Arteterapia. Arteterapia. ¿Y Rush cuántos años de ser actor? ¿Recuerda más o menos? Yo creo que bueno, como 20 algo, sí, digamos. Bueno, ahorita que Lucy decía eso, efectivamente es que uno encuentra en la actuación o en la pintura, que por cierto Lucy pinta precioso también, sí. Y en la música
es una cuestión de sensibilidad. O sea, a veces vos ves que una persona va tal vez al cine, o varias van al cine, hay quienes lloran, lo viven de una manera diferente, y hay otros que, qué película más aburrida. O sea, cada quien tiene, digamos, posibilidades emocionales por sus procesos de vida, etcétera, que lo viven totalmente diferente. Y no está mal, ¿verdad? Ninguna de las dos, no vamos a poner etiquetas, sino que es interesante ver que hay personas muy sensibles a algo muy pequeño, a una frase, a un color, a tantas expresiones del arte. Claro. Y entonces eso es lo que lo va llevando a uno. Cuando yo canto y cuando actúo, es un poco, se aleja uno del miedo de estar ahí, porque uno se ausenta un poco físicamente, porque interiormente se mete en el papel, se mete a vivir lo que dice la canción, se mete a vivir y a sentir la música y la experiencia del personaje que estás interpretando. Claro. El arte es de alguna forma una experiencia espiritual también, si uno lo vive de esa manera. Ahora sí, nos vamos a meter un poquito en la obra y le vamos a pedir a nuestro director de cámaras que nos ponga un videito muy corto, que es una pequeña escena de la obra. Solo porque no encontré el pan en la refri. Solo porque no encontré el pan en la refri. Marco, sos un chuchingas. ¿Cómo dejas que Sofía te trate así? Inútil. No, en serio, de verdad, yo estaba ahí, frente a la refri, con las puertas abiertas de par en par. Y el pan no estaba. Y claro, Sofía dice, uy, es que si yo voy y lo encuentro, Entonces con voz de hombre le decís. Entonces es una obra para ir a reírse a carcajadas, más bien es una obra para reflexionar. ¿Cómo nace Etiquetas, Lucía, como escritora que sos? Bueno, sí, efectivamente, Etiquetas nace, la idea se sugiere externamente, sin embargo, el proyecto que íbamos a construir inicialmente se nos cae y el equipo dice, no, seguimos con Etiquetas. Yo escribí la obra pensando en que era un proyecto para una empresa. Y el tema era nuevas masculinidades. Para mí el tema era realmente nuevo porque yo no entendía esto de qué eran las nuevas masculinidades. Hago una investigación y es sorprendente porque realmente las nuevas masculinidades han estado en mi vida. Entonces los escritores lo que hacemos es eso, escribir desde nuestra propia realidad. Y descubro eso. Yo he estado rodeada en mi vida, en los ambientes laborales, en mi vida personal, de hombres. Entonces tengo muy cerca esa realidad de cómo vive su vida los hombres. Y bueno, eso me sirvió como material para poder desarrollar la obra, porque la obra habla precisamente de esas nuevas personalidades que surgen en la sociedad de los hombres, cómo se desarrolla la sensibilidad, cómo ese enfrentamiento entre el machismo y el feminismo está generando nuevos roles dentro de la sociedad. Entonces, ahí es donde yo amalgamo todo esto y surge la idea. Y el personaje masculino, Rosh, ya lo decía yo, magistralmente interpretado, es ese hombre básicamente es el hombre tradicional, el hombre que cumple un rol en la familia y en la sociedad, el hombre que tiene que ser el fuerte y no llora y el que tiene que proveer. Sí, exactamente. Son, digamos, externamente son las obligaciones, mandatos y etiquetas. Sin embargo, ¿qué pasa adentro? Y vuelvo, ¿verdad? Como escribió, es magistral, como lo escribió Lucy, lo que logró integrar las experiencias, ¿verdad?, del hombre, sí, y entonces para mí interpretarlo se vuelve, bueno, también por mis propias experiencias de vida, ¿verdad?, me identifico mucho, porque entonces es viajar hacia adentro, sí, tener que cumplir con todo eso, pero ¿qué siente en los diferentes momentos? Como esposo, como padre, como trabajador, como hombre, ante los muchos diferentes ojos y situaciones de la vida, que tendemos por esa misma presión a olvidarnos, casi obligados a no mostrarlo, y entonces van pasando muchas cosas ahí adentro, y tiene efectos y consecuencias en la vida, todo eso que nos vamos guardando. Claro.
Es muy interesante. Con Lucía, para preparar la entrevista, tuvimos una larga conversación y hablábamos de muchas cosas que realmente son sorprendentes, pero que por dicha las vamos descubriendo en la sociedad. Por ejemplo, la construcción del matrimonio, de la figura del matrimonio, desde un inicio era esa, el hombre era el fuerte, e incluso la mujer no tenía ni derechos, ¿verdad? Reconozcámoslo así. La mujer prácticamente era tomada por el hombre, porque así hasta lo dicen los textos religiosos, tomada por el hombre, ¿verdad? Como si fuera un objeto para su servicio. Sí, ahí está muy bien enmarcado, digamos, en la obra hay 4 personajes, están los papás conceptuales, que no son los papás de los personajes de Aurora, que soy yo, y Marco, que es Rush, sino es los papás y los mamás de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no hay un papá para Rush, ni una mamá, es el papá y la mamá de todo el mundo, y tiene características precisamente de eso que vos decís. Es el papá tradicional, la mamá tradicional, donde el matrimonio se ve como casi que como una obligación y no como una relación. Claro. ¿Verdad? Y esto marca las etiquetas que vienen de las generaciones posteriores. Y sí, el papá y la mamá conceptual, de verdad, y ahí queda muy Cuando bien. hablas de la palabra conceptual, es el tradicionalismo, ¿verdad? Lo tradicional. Sí, es el concepto, el concepto de papá y el concepto de mamá. Y tenemos a Aurora, que es una mujer súper empoderada, pero que al final del día, cuando llega a su casa, está sola y cansada, porque la Mujer Maravilla se cansa. Claro. Y está también el hombre, que ahora nos lo mostró Rush, como Marco, ese hombre que le estamos exigiendo ser presente en la familia, le estamos exigiendo que sea sensible, empático, pero no tiene recursos para hacerlo. ¿Quién le enseña a ser así? Y le estamos exigiendo que se ría y le estamos exigiendo que también tenga y que golpee la mesa. Y que sea proveedor y que tenga todas las características del papá tradicional, pero además sea empático, sensible. Y bueno, entonces esas frustraciones, ¿cómo las canaliza el hombre? ¿Cómo hace? Y entonces por eso vemos que hay mucho suicidio, más suicidios en hombres que en mujeres. Eso es un tema que yo quería tratar, efectivamente. Hay más suicidios en hombres que mujeres. Y también la violencia que se da por los asesinatos. Exactamente, porque cómo canalizan, o sea, no saben cómo. Ahí en la obra, Aurora le aconseja que hay un montón de herramientas, pero él le dice, no, ¿qué es lo que le decís? No, esas actividades no son para mí, eso sería ir en contra de los códigos de conducta nuestros. Exactamente, y es cierto, no pueden mostrarse. Vos y yo que hemos estado en talleres, ves que la mayor parte de la gente que va a talleres de autogestión son mujeres. Los hombres no tienen esa posibilidad porque se ve mal, porque se ve débil, porque tienen que ser siempre el macho man que no pueden mostrar sus sentimientos. Y es muy doloroso. Eso fue el principal hallazgo que hice yo en mi investigación. Es muy doloroso ver cómo se le está exigiendo al hombre. Tengo 3 hijos varones y entonces puedo hablar... Es tu experiencia personal. Puedo hablar con testimonio de que efectivamente no tienen herramientas. Si no las pueden gestionar y no les importa la etiqueta que le ponen a los hombres que van a esos talleres de autogestión, pueden hacerlo. Pero si no, ahí se quedaron frustrados. Rush, en tu experiencia personal es un poco parecido, porque la vida nos lleva a eso, ¿verdad? Y nos hace reflexionar, básicamente, porque también es el objetivo de la obra. Reflexionemos a ver de qué estamos haciendo en la sociedad. Sí, definitivamente que sí, Marcelo, porque ahora vos dijiste que, digamos, de alguna manera hay un mandato, una etiqueta sobre los hombres de que debemos sonreír, pero también golpear la mesa. Sí, claro. Golpear la mesa, digamos, es una expresión fuerte, la he escuchado, o sea, representa algo muy... Sí, de mucha poder, violencia, mucha gravedad, sí. Pero eso, digamos, uno lo puede ver de muchas formas, en voces. Por ejemplo, en la obra lo vemos también en las voces de los papás, no solo por la experiencia cuando estuviéramos pequeños, cuando convivimos con ellos, sino voces que quedan ahí. De pronto pasan muchos años y vas a enfrentar X situación y te das cuenta que estás sacando pecho por la voz que tenés aquí, esa presión de comportarte de tal o cual manera, pero esas voces también se dan en la sociedad, ejemplos donde uno ve que, no sé, que el entrenador, ¿verdad?, lo inspiraba, digamos, a uno a punto de una agresividad y una violencia,
Y en diferentes situaciones de la sociedad está ese ejemplo y esa voz de que hay que golpear la mesa. Si no golpeas la mesa, si no te comportas bajo esas ciertas características, quedas mal y te ven mal y te juzgan terrible, se te cierran puertas y bueno, entonces es terrible. Ahí estamos en una sociedad acostumbrada a juzgar. Yo tengo una imagen grabada en mi mente, nunca se me va a olvidar. Tal vez no la recuerde ni con dolor, ni con tristeza, ni enojo, pero sí tengo grabado esa mente de acompañar a mi abuela, que era una mujer del campo, que cocinaba con leña, entonces acompañarla al potrero o al cafetal a conseguir leña, y cuando me pone una cargada de leña en el hombro, yo que era un chico de 5 años, hago como un quejido de que el peso era tal vez muy grande, y ahí recibo el primer mensaje de esa etiqueta de mi abuela, que era una santa mujer. Los hombres no se quejan ni lloran, ¿verdad? Los hombres no se quejan ni lloran. Usted aguante el peso de esto porque usted es hombre, ¿verdad? Sí, eso que decís de tu abuelita también respondía a otras otra etiquetas etiqueta y otros patrones. O sea, te decía eso porque posiblemente ella lo escuchó y te lo refuerza. Claro. Ahí en la obra estos mandatos, porque de pronto podría parecer que el papá y la mamá conceptual o tradicionales son los malos de la película. No. Pero no, porque dentro de todo ese rol que tienen, tenemos a la mamá, al gallito de la mamá, a la comida de la mamá que siempre añoramos, tenemos ese regazo maternal que siempre nos hace falta, pero también tenemos la sumisión, también tenemos el estar aguantando una vida que no... Y seguir esos roles. Exactamente. Entonces es ver todo el arco iris, no es ver solo el blanco y el negro. Claro. Conversaciones que yo oía, por ejemplo, no sé si Rucho le pasaba, que yo era chiquillo, escuchaba a los adultos, a mi padre, conversar, por ejemplo, con amigos y decir, es que a fulanito le canta la gallina, ¿verdad? Era una manera de decir que esa persona no imponía su autoridad en el hogar. O que estaba involucrado en la dinámica del hogar. Sí. Frases, podríamos allá ustedes en casa, háganle cabeza para que vean, frases tan fuertes como esas, se le canta la gallina. Sea hombre. Sea hombre. Los hombres no lloran. Ese sí, levántese, eso no es nada. Cállese. O no se deje. Usted, ¿verdad? En aquellas, si le dan un golpe, devuélvalo. Sí, devuélvalo. Y eso es de hombres y eso es así. Y entonces, son muchas voces que lejos de enseñarnos a manejar las cosas, por un lado gestionar por dentro aquello y por otro lado gestionar por fuera sin violencia, que hasta la fecha seguimos replicando, y como dice Lucy, muchas veces desde antaño lo hacían porque es lo que escuchaban, lo que aprendieron, y lo que estaban dándonos eran las mejores herramientas que podían tener con todo el amor del mundo. Pero bueno, la historia nos va enseñando que hay mejores caminos y vamos aprendiendo que hay mejores maneras de resolver las cosas, y sobre todo que podemos romper, y lo que hemos venido viendo al final de las obras en los tiempos donde compartimos con el público. Ahora tal vez tocamos un poco eso. Sí. Cómo las personas nos retroalimentan y nos comparten, nos confiesan cosas, despiertan y dicen, yo he hecho esto y no está bien. Sí. A propósito de eso... Tiene una utilidad en eso, ¿verdad? Porque hay después de la obra un foro, entonces ahí la gente puede conversar. Sí, no, a propósito de esto que decía Ruth, yo me encontré con el problema cuando estaba escribiendo la obra de que los papás tradicionales estaban quedando como los malos de la película. O sea, tenían un montón de estigmas y nosotros, nuevas generaciones, estamos culpándolos a ellos de nuestras propias desgracias. Y sí, hay influencia, pero no, lo que hacemos nosotros con lo que ellos nos heredaron es responsabilidad de nosotros. Entonces ahí no voy a quemar la obra, pero sí se muestra cómo estos roles que ellos vienen cumpliendo desde el amor, ellos cumplen con sus mandatos también. Claro, y los ven como normal. Bueno, nos toca ya hacer una pausa y vamos a seguir conversando unos minutos después de esa pausa con Ruth Álvarez y con Lucía Cortés, quienes son protagonistas de la obra Etiquetas, que vale la pena que en algún momento usted la vaya a ver. Y ya en la segunda parte de la entrevista vamos a hablar de cómo hacer para llevar esa obra. Podríamos llevarla a colegios, podríamos llevarla a empresas. Ya volvemos. Acá estamos conversando hoy de una obra de teatro que se está presentando en nuestro país que se llama Etiquetas. Es una obra que nos llama a reflexionar.
escrita por Lucía Cortés y también como actriz ella, protagonista de la obra, y también tenemos a Rush Álvarez como otro de los protagonistas. Lucía, aquí lo importante yo creo es dejar un mensaje con la obra, porque hemos hablado de los roles del hombre, de los roles de la mujer, pero entonces a veces la gente tenemos la maña o costumbre de decir, ay, ¿de qué lado nos vamos a poner? Pero aquí no nos vamos a poner de ningún lado. Aquí de lo que se trata es de construir relaciones más sanas, ¿verdad? Sí, dígamelo, usted que fue la que la escribió. Es que lo resumiste súper bien. Sí. Es exactamente eso. O sea, aquí no venimos a hablar de que los hombres son los buenos o son los malos o las mujeres. No, estamos hablando de que esencialmente somos seres humanos. Correcto. Y que es el respeto a ese ser humano lo que va a permitir la convivencia en armonía. Sí. O sea, sin pedirle al hombre que sea sensible si biológicamente no es sensible. O sea, si a él le nace, si ya biológicamente viene con esa condición, pues sí. Igual a la mujer, ¿cómo nos van a obligar a dejar por el mundo la sensibilidad y obligarnos a ser súper agresivas y empoderadas a la fuerza? Porque al final, esencialmente, tenemos esa, y biológicamente tenemos esa sensibilidad. Claro. Entonces sí, efectivamente no son las etiquetas, es lo que hacemos con esas etiquetas. ¿Qué decís de eso, Rush? Totalmente de acuerdo. Qué bonito eso, esa verdad que dijiste. A veces tenemos la mala costumbre de que ver de qué lado nos ponemos. Sí. Y si entonces, me pongo de este lado, entonces tengo que ser enemigo del otro. Y porque soy hombre tengo que ser antifeminista, y como soy mujer tengo que ser feminista, y eso no es así. Sí, eso es un grave error. Sí. Hasta donde uno va entendiendo en la vida, si no comparto algo o no lo entiendo, no tengo por qué ser enemigo. Puedo abrirme y recibir, ¿verdad? Y no permitirme poner etiquetas, irme por bandos. Y creo que eso es una de las cosas maravillosas que logra la obra. La obra ofrece los dos universos y ofrece que las personas puedan verse reflejadas, y más que solo eso, que puedan abrir el corazón para tener empatía, claro, por la situación del uno, por la situación del otro, abrir el corazón, tener amor. Y bueno, eso es parte de lo importante del teatro y del arte, ¿verdad? Que le permiten a las personas reflejarse. No lo mismo a veces que tal vez alguien te quieras corregir algo. No, y a veces no aceptamos que nos corrijan. Y sí, entonces no, pero cuando lo ves como en la barrera o de lejos, que es lo que nos ha pasado en las obras, al final de pronto dice, oye, yo estaba haciendo eso y yo no... Y no tenía ni conciencia de que lo estaba haciendo. Exacto, y les conmueve mucho. Y también pasa, tengo que traer a fulana para que vea esto, ¿verdad? O a fulano para que vea esto, pero al mismo tiempo tienen su experiencia. ¿Por qué? Porque tal vez encuentran que a través del teatro tal vez se logra decir mucho más y entrar más en el alma, porque ellos mismos han dicho, yo me di cuenta de esto y quiero cambiar. Claro, qué maravilla. Vamos a ver otro fragmento, un videito que tenemos de la obra, para continuar. Tan gratificante sentirse la mejor, y tantas veces a mi mamá sola, humillada, disminuida, la vi tan pobre, tan básica. No, o sea, doña Sandra, ese puesto era mío, no era de Raúl. Una maestría, pero sin pareja, sin vacaciones. ¿Y Raquel, con un papá ausente y una mamá intermitente? Es increíble. En ese pedacito de lo que escribiste, Lucía, reflejas mucho de lo que está pasándole a la sociedad hoy y a la mujer. Vea el caso de ella, ¿verdad? Ya lo dijo, una maestría pero sin pareja. Entonces, ahí está la etiqueta. Aurora, ese personaje, es máster, ¿verdad? Logró propósitos, pero no tiene pareja. Entonces, qué frustrante. Sí, es que finalmente es el equilibrio, ¿verdad? O sea, porque
Aurora tiene el mandato de ser la Mujer Maravilla y no puedes ser la Mujer Maravilla. Tenés que enfocarte en lo que realmente te hace feliz, porque puede ser que haya mujeres que efectivamente en la parte ejecutiva y laboral van a realizarse, pero hay otras, en mi caso por ejemplo, la parte de la familia es importantísima y he tenido que sacrificar cosas de la familia para poder también cumplir con el mandato, con la etiqueta de ser una buena ejecutiva. De que digamos que todos tenemos de alguna forma que hacer esos sacrificios en la vida, porque la vida nos impone eso, claro que está, pero hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio definitivamente. Sí, ahí esta parte particularmente es muy fuerte, porque cuando Aurora le dice a la mamá, yo no quería ser como vos, o sea, qué duro escuchar de un hijo eso, ¿verdad? Sí, claro. Que no quiero ser sumisa, no quiero que me griten, no quiero que me manden, o sea, yo quiero tener y luchar por mis sueños. Y son etiquetas que vienen, las mamás, pobrecitas las mamás que tuvieron que soportar esas etiquetas y tuvieron que quedarse guardadas en la casa porque no les dieron la oportunidad. No les dieron la oportunidad. Entonces, para ir concluyendo, aquí la obra no se trata de pelear, ni poner cuál es el más fuerte. No, los dos sexos serían fuertes en el sentido de que los dos tengan el rol adecuado, ¿verdad, Rush? Exacto, sí, Marcelo. Y de hecho, así como dice Luce, de pronto tenemos la presión, las mujeres, de ser Mujer Maravilla y los hombres de ser Superman. Sí, sí. Y todos somos... Tan claro no puede estar, más claro no puede estar, Superman humanos, y la Mujer Maravilla. Somos humanos, sí, con defectos y con diferentes necesidades, somos universos distintos. Y aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis para mencionar que precisamente las actuaciones de la mamá conceptual, ¿verdad? La hace Iliana Castro, tan maravillosa actriz, de manera maravillosa también lo hace, súper expresiva. Y también Sergio Arce, que está por allá. Y representan esas voces maravillosamente, y que ellos también tuvieron esa presión de ser Mujer Maravilla y de ser Superman, y de no tener la oportunidad, no sé, a nivel tal vez de la sociedad, que nos abramos y tengamos empatía y nos pongamos en los pies de ellas y de ellos. Y de ellos. Porque ahora, digamos ahí, Lucía, también como parte de la conclusión que tenemos que tomar es que incluso en las nuevas construcciones sociales, a veces la tortilla se vuelca. Entonces, como le pasa a Marco en la obra, y la esposa lo humilla, la esposa lo maltrata, la esposa le pide todo lo que sea necesario en dinero, y entonces cambiamos el rol. Sí, así es. Estamos viendo que hay un encuentro de dos roles diferentes ahora. La mujer empoderada y el hombre, de alguna manera, tratando de ser empático. Entonces podría darse ese escenario, ¿verdad? De que la mujer está siendo la machista, por decirlo de alguna forma. Y no vamos a generalizar, pero sí se dan muchos de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Que los matrimonios terminan siendo bastante disfuncionales, y que entonces o se separan rápido o siguen viviendo para el resto de sus vidas, pero un ambiente de ¿qué? De mucha tensión, de mucho enfrentamiento, de dolor, como lo vive Marco. Y frustración, sí. Yo creo que el mensaje queda muy claro, y lo vemos sobre todo al final de la obra, que la obra nos obliga a hablar con la gente. Y eso es bonito. Entonces se arma una especie de conversatorio donde la gente nos expresa esas reacciones, y hemos encontrado gente, una señora que nos dice, no, es que yo de verdad soy tóxica. Cuando ve el ejemplo de Marco y Sofía, que es la esposa de Marco. Y aquella personita que llamó luego porque se reconcilió después de ver la obra, Gonzalo. Bueno, sí, esa fue después. Esa fue después de la obra, que me llama y me dice, por la obra me reconcilié con mi papá. Maravilloso. Entonces son realmente los testimonios los que nos dicen, la obra va y fue elaborada y montada con buen tino. Con buen tino. Sí, y tal vez rápidamente, porque el teatro tiene esa posibilidad. Estar viendo a un ser humano enfrente, que está encarnando a un personaje, que en un momento dado, solo mover su mano, expresa mil cosas, una mirada, una lágrima. Lo que están viviendo esos personajes lo estás viendo de una manera muy diferente, que no lo puedes vivir igual que en el cine. Y aquí también te queremos agradecerle a Francisco Che, que fue el director,
de montaje. Es el que de dirige la obra. Sí. Y porque tiene muchos lenguajes, eso tiene teatro, muchos lenguajes, en los silencios, en los movimientos, en los gestos, en el texto, en muchas cosas. Eso es lo hermoso del teatro. Sí, el teatro nos permite precisamente ver espejos. Bueno, hay espejos también en la obra. Ver espejos Por eso hay espejos en la obra, pues. Sí, también. En la música, en el escenario hay espejos. Y el equipo de trabajo, como dice Ruth, fue genial. Está Randall, Casa España, que nos hospedó para los ensayos, ¿verdad? Entonces sí, hay una conjunción de esfuerzos y de ganas de que la obra se llevara a cabo y por dicha. Y de que ojalá mucha gente las vea. Porque vean que al fin y al cabo, ya entrando a la parte de conclusiones, aquí no se trata ni de exaltar el machismo, ni de exaltar el empoderamiento de la mujer. Aquí se trata de exaltar cómo puede ser una relación sana y punto. Las relaciones tienen que ser sanas. De seres humanos, no ver esas diferencias, porque es precisamente esas diferencias las que hacen el problema dentro de las relaciones. Y antes de etiquetar, conocer, abrirse para conocer, porque cada persona es distinta y tenemos diferentes necesidades. Y aquello tan terrible de generalizar, o sea, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. Entonces, abrir el corazón con empatía, ¿verdad? Con amor, y abrirse a diferentes posibilidades de ayuda para crecer, porque no somos ni la Mujer Maravilla ni Superman, tenemos mucho que aprender, aunque tengamos muchos años, mucho que crecer todavía como seres humanos. Y abrir la mente al cambio, porque la gente, si no abre la mente a los cambios, se va a quedar estancada, ¿verdad? Y al análisis y a la discusión. Vieras que nosotros, la obra también nos sirvió de terapia a los integrantes del grupo, porque analizando los personajes nos veíamos y nos reflejábamos en esos personajes. Ese tipo de charlas que hacíamos antes de los ensayos nos permiten abrirnos más y comunicarlos, y permitirle al hombre que hable, que se exprese. Excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a poner en pantalla los números telefónicos para que las personas contraten la obra. Antes decirle que la próxima presentación va a ser en la Casa España, ¿verdad? Ajá, el 29 de agosto en Casa España a las 7 de la noche. Estaremos esperándolos para que tengan esa experiencia de etiquetas. Exactamente. Y hay otra en septiembre, ¿verdad? En septiembre tenemos el 19 de septiembre, estamos allá en la Casa de la Cultura en Heredia, que es la Casa de Cultura Alfredo González Flores, Sí. ahí por el parque. Diagonal al Parque Central, al costado norte de la Catedral. Bueno, yo como viví desde chiquillo en Heredia me la conozco bien. Muchas gracias a Ruth Álvarez y a Lucía Cortés, y ojalá de verdad esta obra la lleven a empresas, que sirva como una lección de vida para que podamos iniciar un cambio en la sociedad. Gracias por acompañarnos. En una semana volvemos a estar con ustedes.